Voy a hacer una pequeñísima presentación. Entonces me siento. Tengo que... Sí, pues. Sí, pues. Bienvenidos todos a esta segunda conferencia con un año de intervalo de nuestro querido arquitecto Enrique Siriani. Esta vez nosotros sabíamos desde el año pasado que el arquitecto Siriani ha dividido sus conferencias en dos grupos, las ha dividido en dos, digamos, una dedicada a la vivienda y otra al edificio público. El año pasado tuvimos el de la vivienda y ahora tendremos el del edificio público. Esto es importante porque creo que hay una serie de factores que hacen que sea un tema diferente y complementario al de la vez pasada. Supongo que muchos de ustedes estuvieron acá. Ahora van a ver edificios dirigidos a la sociedad, con un mayor nivel representativo, con otro tipo de funciones, más únicos, pero lo más importante, protagonizados por un sentido del espacio moderno, que es lo que ha sido la preocupación constante del arquitecto Siriani. Así que creo que va a ser una conferencia complementaria, igualmente interesante que la anterior. Y queremos avisarles también o contarles de que vamos a publicar ambas, esperamos que comienzos del próximo año, cuando tengamos la suerte de tenerlo nuevamente con nosotros para presentar la publicación. Así que con ustedes el arquitecto Siriani. Buenas noches. En un momento se van a apagar las luces, ¿no? Cuando quieras. No, ya. Antes que nada, yo quería aprovechar esta oportunidad para felicitar a Jean-Pierre Cruz y Sandra, profesores de ustedes, por el premio increíble que han ganado. Esta charla tiene por objetivo de sensibilizarlos al hecho de que la arquitectura no solamente es una actividad extremadamente complicada y difícil, sino que al mismo tiempo dentro de la arquitectura hay que tomar posición. La posición que yo he tomado siempre es de hablar de mis maestros. He tenido maestros de verdad en la escuela y yo me he inventado uno que es Le Corbusier. En el caso de Le Corbusier, todo el mundo creía que es mi maestro porque copio su estética, su plástica. No. Lo que influencia en mí Le Corbusier es que toda su obra es una suma de modelos. Toda la obra de Le Corbusier es un modelo. Todos los proyectos de Le Corbusier son analizables y transmisibles y reproductibles con una margen de estética muy grande, pero con una margen de conocimiento reducida, y que esa margen nos enseña. O sea, ya voy a llegar poco a poco, porque he comenzado distinto de como había previsto esto. Entonces, de ahí salen mis profesores, de ahí sale la idea que tengo yo de la arquitectura, de ahí sale una especie de ligereza, una especie de voluntad de bailar, ¿no? Que podríamos decir, los techos vuelan,
las pasarelas están contentas, hay una especie de regocijo. O sea, yo he estudiado 5 años de mi vida en ese edificio y es un recuerdo fabuloso. Muy joven tuve la oportunidad de construir para el Estado, en este caso una guardería infantil en Cieneguilla. No, Cieneguilla. Se dan cuenta, ¿no? Que ya no me doy ni cuenta, porque Ventanilla, pues de esto no queda nada. Este nido, ¿no? Este es el único proyecto que hicimos juntos con el padre de Lucho Marcial, otro profesor que enseña acá. Y no sé si pueden darse cuenta la pureza del dibujo, la pureza y la gran generosidad de los espacios. Después, las escuelas, la primera vez que ¿cómo se dice? Que me froté al ladrillo y no me gustó. Porque el ladrillo solamente cuando se le cobija en pórticos está bien, si no, él dicta su ley. Ver los edificios de Luis Kahn para convencerse. Y después, en la vivienda, ya no en edificio público, en la vivienda, se manifestaban muy rápidamente las cosas obsesivas que yo voy a buscar construir toda mi vida. O sea, antes de saber que la arquitectura era gravedad y memoria, que son cosas que ya he aprendido muchísimo más tarde, yo me di cuenta que lo que más impresionaba de la arquitectura era el hecho de que era una forma de no aceptar la gravedad como un hecho definitivo, razón por la cual no soy muy afecto a hacer una arquitectura pesada, bien anclada en el suelo, etc. A mí me parece que una línea horizontal, una paralela al suelo, es la abstracción máxima, porque niega, o si quiere, esto depende cómo lo mira uno, pone en valor la gravedad, hace que la gravedad se convierta en algo importante. Y entonces, todas estas calles aéreas, todos estos puentes, toda esta lógica que encierra un espacio que es exactamente distinto cuando no hay un puente, ¿no? Sí, ahí. ¿Ahí tiene? Sí, arriba. ¿Arriba o abajo? Arriba de esta. Soy especialista, pues, el Jean-Pierre de la conferencia. No. Ahí está. Ahí está. ¿Es cuál? Ah, ya, gracias. Entonces, lo importante es que la granulometría del espacio acá no es la misma que el espacio acá. Eso hace que la arquitectura emociona. Entonces, voy a llegar a Francia después de haber hecho obra. Esta es la parte la más reducida, o sea, el edificio público. La obra es casi toda de vivienda. Y llego a Francia, apenas 26, 27 años, y evidentemente, primero vamos a ver, pues, a los edificios íconos, ¿no? Existen 2 íconos, uno para Mies van der Rohe, o sea, el pabellón de Barcelona, y otro para Le Corbusier con la Villa Savoia. Estos 2 íconos son fundamentales para la historia de la arquitectura. O sea, un arquitecto que no sabe todo sobre estos 2 íconos es, pues, un ingeniero.
Entonces, lo que tuve que visitar, y corresponde a la época, es la Tourette, del edificio preferido. Lo he dibujado por todas partes. Y este dibujo para enseñar en qué momento me quedé en París. O sea, es el dibujo decisivo, ¿no? Terminado de dibujarlo, me volteo, miro a mi mujer y le digo, ¿y por qué nos vamos a regresar? Entonces digo, sí, pues, ¿por qué? Entonces nos quedamos. Entonces es eso, un arquitecto es una persona que no tiene anclaje, sino en el proyecto. Un arquitecto no es el producto de la tierra, no es el producto de una cultura, es el proyecto. Y para que sea el proyecto, todo lo que él hace debe estar relacionado. Todo lo que él hace debe estar relacionado. Eso no quiere decir que yo no aprecio Machu Picchu, porque inmediatamente todo el mundo dice, ah, ¿no te gusta Machu Picchu? Sí, es cierto. Me parece que la geografía es más interesante que la arquitectura. Me parece que Pachacute, que es el arquitecto, él dijo, aquí ponen a mis vírgenes, y hizo Machu Picchu. A mí me parece que siempre hay un arquitecto, y que el arquitecto es una forma de vivir pensando que el mundo puede ser mejor. Entonces, llegando, ¿no es cierto?, en esa época del archigram, en una época de una gran entusiasmo por la tecnología, por todo ese tipo de cosas, y entonces antes de que aparezcan los high-tech y todas esas cosas que han transformado el tornillo en un elemento de arquitectura, esto es como pensaba mi generación, como pensaba un joven como yo. Teníamos que hacer una arquitectura tan perfecta como un avión. Y todos los elementos que usábamos eran una forma distinta de hacer arquitectura móvil, arquitectura flexible, todos esos personajes, todas esas palabras, todas esas cosas que vemos que usan hoy en día, no tienen ningún sentido porque no están apoyadas por políticas y ideologías. Tienen que saber ustedes que yo era un tablista, pero la ola es la que me llevaba. Yo he vivido siempre en una ola superior a mis capacidades intelectuales. O sea, yo siempre he estado respondiendo con arquitectura a cosas que se discutían filosóficamente alrededor mío. Bueno, no voy a decirles que me han copiado, etcétera, pero podría. Eso de las cosas telescópicas, los aeropuertos, todo eso, yo pregunto a partir de cuándo, quién vio qué, no tiene ninguna importancia. Lo que era importante es que cuando yo dibujaba así, tenía alrededor mío los servicios de prensa, tenía alrededor mío las inteligencias, tenía alrededor mío una serie de gente que no eran peruanos, y querían que lo que yo dibujaba fuera cierto. Voy a tratar de hablar menos porque si no llego hecho leña y al final ya casi no quiero hablar. O sea, para eso, pensando en mí, he puesto una serie de títulos. Quisiera saber si al fondo se lee todavía. ¿Qué habla alguien, pues? Oye, ¿qué es esto? Los títulos que están abajo, los chiquitos. Claro, los chiquitos, los grandazos, pues ya... Eso ya... ¿Sí se ve? Y se escucha también, ¿no? Ya. Perfecto. Bueno, la sala es buena. Un poco silenciosa, pero es buena. Y cuando la sala es buena, a mí me gusta, entonces hago chistes. Entonces sucede que de todo lo que yo he visto de Le Corbusier, ¿no es cierto?, esto es lo que más me ha impactado. Lo que más me ha impactado, ¿por qué? Porque por primera vez, ¿no es cierto?, veía yo una construcción que no era simplemente un vidrio entre un interior y un exterior para decir, mira la modernidad, sino yo veía un espacio
vacío que se decía equivalente del espacio lleno. Los dos compartían una vivienda. Una de las cosas más desesperantes de esta imagen es que ya va a tener 100 años y que tenemos unos ricos peruanos incultos, racistas con sus arquitectos, solo les gustan los extranjeros, que podrían hacer casas así en Lima y provincia. Que se podría hacer esto, que los peruanos ricos, no digo pues los pobres, los ricos podrían vivir mejor, que en vez de contar sus casas en metros cuadrados, podrían contar sus casas en metros cúbicos. Bueno, esto para que sepan que después toda la obra que sigue al descubrimiento de esta cosa fundamental está representada con los grandes vacíos, estos grandes vacíos que pueden equilibrar llenos y que hacen que la ciudad es finalmente más agradable. Digo la ciudad porque normalmente una conferencia sobre el edificio público es una conferencia sobre la arquitectura, no es una conferencia sobre la ciudad. La ciudad se hace con vivienda, la ciudad la fabrica la vivienda, la ciudad se hace y depende de la manera como la vivienda organiza los espacios públicos. El edificio público tiene su propia organización a respetar. Primer edificio en París, una cocina de un hospital. Como es el primer edificio, ¿qué pasó? Cuando me ponga así, me pasan la voz porque Marcela no quiere que esté así. Quiere que esté derechito, dice. O sea que cuando me agacho, inmediatamente. Entonces, miren lo que tiene que hacer uno de ustedes en su primer edificio. Eso es lo que se llama un análisis en que no se deja nada al azar. En que se comienza... Carajo. A la segunda. Por ejemplo, la planta libre. ¿No es cierto? En el mundo entero, la planta libre no se practica. En el mundo entero, lo que se practica es la planta flexible, o sea, sin nada adentro. O sea, la diferencia entre Le Corbusier y Mies van der Rohe es, Mies van der Rohe hace flexible y Le Corbusier libre. ¿Libre por qué? Porque puede apilar espacios plantas distintas. Esa es la libertad. La libertad no es el poder pasearse sin columnas. Por ejemplo, este espacio es un espacio flexible. La altura determina su flexibilidad. Si no es más alto que esto, va a poderse dividir simplemente. Pero si fuera más alto, ya podría apilarse dentro de esto un edificito de 2 pisos. A lo que yo voy es de que se comienza así, después se analiza cómo va a funcionar esta cocina. Hay que saber que es una cocina que tiene un inconveniente mayor, si que no tiene entrada. Porque la cocina está servida por atrás, ¿no es cierto?, por el hospital, y hacia la calle no está la entrada. Es la primera vez que yo estuve confrontado con esta dificultad inmensa. Ustedes saben que la única cosa segura en todos los proyectos que ustedes hacen es la entrada. Cualquiera que sea el programa, lo que ustedes están seguros es que hay una entrada. A tal punto que una de las cosas que todo el mundo quiere hacer con su edificio es que invite. Y generalmente un edificio invita por su entrada. Esto hace que todo el trabajo ha tenido que hacer, esto es lo que se llama
conceptual, ¿no es cierto? Conceptual y el hecho de ser un ejemplo. O sea, esto es una cosa que fabrico yo por mi primer edificio y ya tenía años enseñando el espacio moderno. Entonces había la obligación de hacer un edificio ejemplar. Ahí comienza esta lógica del modelo. Para que sea ejemplar tiene que respetar pues todo lo que ven ahí. La luz natural, la forma como vamos a poner todo el sistema de ventilación y que avanza por acá y que usa esta viga para llevar acá los sistemas de calefacción, y la aparición por la primera vez del hombre de mármol, ¿no es cierto? O sea, el que trabaja en estas calefacciones que son absolutamente horribles como clima de calor espantoso. Y entonces a ese ciudadano que va a sufrir para que los otros puedan comer, le damos la mejor vista de la calle. Entonces cuando él baja, ¿no? Cuando él termine de trabajar, baja en una escalera que está embolado sobre la calle y tiene una vista increíble. Al mismo tiempo, hay preocupaciones de tipo, vamos a hacer una zona donde los trabajadores, ¿no? En el fondo, no he explicado muy bien, pero vamos para atrás. Para poder para poder ayudar el volumen, esta es la... Carajo. Está muy cerca pues del de atrás, ¿no? Sí, pues yo no sé, pues como los jóvenes, ¿no? Y los viejos, he visto en viejos ya también, esos que con el teléfono, con los 2 pulgares, hacen todas las informaciones, esos tienen unos pulgares así que ya parecen manos, ¿no? Y yo no, mis pulgares son normales, son el 5.º dedo. Disculpen, ¿eh? Entonces, carajo. Ya, bueno, después la próxima vez les explico. Señala nomás en la... Bueno, vamos a hacer pues arquitectos. Ya, ¿se acuerdan de lo que han visto? Sí. Bueno, entonces tengo un edificio más o menos de 3 pisos a un lado y un edificio de más o menos 7, 8 pisos al otro. Entonces hay que hacer una unión entre los dos. Entonces hay que fabricar algo encima de la lógica de la cocina, que es solamente un piso alto, pero solamente un piso. Entonces hacer aparecer la cocina como siendo más importante, igualmente importante que el lado derecho. Inventamos pues el club de los trabajadores. Entonces toda la parte de arriba es una especie de jolgorio espacial y volumétrico, razón por la cual hay todas esas formas en bloques de vidrio, etc. Al mismo tiempo, la vivienda viene acompañada con ciertos equipamientos, y en el caso de las guarderías infantiles, esta es mi primera, ¿no es cierto?, que son en donde se practica esta idea que no todo el mundo conoce, que es la calidad de la transparencia depende de la cantidad de planos atravesados. O sea que la transparencia es algo que se mide en profundidad. La transparencia no quiere decir todo vacío, es el contrario. Así como la planta libre habla de la superposición de plantas distintas, la transparencia es la superposición de planos verticales transparentes. Y lo que se llama
planta libre, en planta flexible en Mies van der Rohe, es lo mismo sin transparencias. Son plantas sin transparencia. Plantas que se ven a través, pero no es una transparencia. Digo todo esto porque están ustedes asistiendo a la forma como el arquitecto Siriani se está formando, él mismo construyendo, mientras construye. En el momento en que llega, o sea, han visto, son edificios chicos, más o menos 30 por 30 el primero, y más o menos de 20 por 20 el segundo, metros. Ni bien llegan los proyectos más importantes, generalmente los concursos, ha habido que repensar cómo se trabajan esos proyectos. Uno recibe una cantidad de información inmensa en todos los programas y después eso uno comienza a tejer como puede con el terreno. Yo siempre he detestado eso, ¿no? A mí me parece que cuando llegamos a la lógica del típico y atípico, ¿no? Pudimos separar del programa todo lo que se repite en todos los programas, como los baños, las escaleras, los corredores, las piezas chicas, etc. Y después, uno se distrae, pues. Ustedes no se dan cuenta, Puedo estar pues, en mi conferencia número 200, pero igualmente uno se muere de track. Entonces todo lo distrae a uno, todo. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a tratar de hacer una arquitectura que ponga en juego el movimiento. ¿Por qué el movimiento? Por las razones que ya he explicado antes, ¿no es cierto? Que es que nunca me ha gustado ser ni serpiente ni gusano. O sea, pegado al suelo. No sé cómo se dice, rampón, ¿cómo se dice? ¿Ah? Rastrero. ¿Rastrero se dice? No parece, en francés suena horrendo. Rampón. Ya estás viendo el gusano, ¿no es cierto? Nunca me ha gustado. Siempre me ha gustado levantar, hacer flotar, etcétera, ¿no? Entonces, para que esta dinámica sea posible, para que el ojo se mueva, para poder, todo lo que estamos tratando de hacer en los proyectos que van a seguir, tienen que ver con eso. Y una de las maneras de resolver ese problema es creando luces cautivas. En el fondo, la luz cautiva es una voluntad de permitir al edificio una permanencia más grande y que no dependa de los alrededores, ¿no? Eso lo podemos confrontar en Lima sin ningún problema, cuando ponen al costado de una casa, la de Freddy Cooper, por ejemplo, un edificio de 10 pisos. De 20 pisos. Peor. ¿No es cierto? Entonces, si Freddy Cooper hubiese hecho una casa con luz cautiva, le hubiese importado un pito que le pongan 30 pisos al costado. Bueno, esa es la idea, no digo que sea posible, yo digo que esa es la idea. La idea es poder sobrevivir a los vecinos, ¿no es cierto? O sea, arquitectura que dependa de ella misma. Entonces, en este caso, lo azul es lo atípico. O sea, son las oficinitas, son los cuartos, todos los cuartos chicos, los corredores, todo lo que no es de la ópera. Y el rojo es todo lo que pone, todo lo que es particularmente programa de una ópera. Después vino un programa todavía muchísimo más amplio, ¿no? La fábrica Fiat que se desplaza y Pirelli, ¿no? Que son más o menos juntas.
y que quieren hacer un programa, y entonces igualmente, ¿no?, tratamos de crear un edificio movimiento continuo y que servía para unir, ¿no?, como atípico todas las todos los pequeños elementos, ¿no? Todos los pequeños elementos son típicos, ¿no? Aún la vivienda en particular. Siguiente. Ya estoy en otra conferencia, bueno. ¿Se han dado cuenta, no es cierto? Que no soy pues un profesional de la conferencia, ¿no? Soy alguien que tiene algo que decir nada más. ¿Ya lo apagué? Entonces ahí tienen, ¿no?, el espacio. Esta es la aparición ya organizada, estructurada teóricamente sobre el atípico, ¿no? Entonces, las distintas posibilidades, ¿no?, el atípico permanente, el atípico que puede volver y generalmente se deja al atípico. El atípico le gusta ser puente, no le gusta apoyarse en el suelo porque lo transforman. Entonces, para que el atípico mantenga su sistema que viene pues del pensamiento de Luis Kant, ¿no es cierto?, en que tenemos el servidor a un lado y el servido al otro, y entre los dos un espacio que permita comprender que lo que está acá es para servir a ¿no? Cosa que le faltaba pues al ciudadano gran inventor de este hecho. Sin Luis Kant y el pensamiento de Luis Kant, nada del típico atípico sería posible. Después viene la posibilidad, esto para que sepan, ¿no? Este proyecto es un proyecto muy particular porque yo tengo muy buenos amigos, uno de ellos, Colombier, le desesperaba saber que había yo ganado el Gran Premio de Arquitectura de Francia y no tenía trabajo. Entonces fue a buscar a su amigo político, no sé cuánto, y me dieron a hacer esto. Evidentemente, cuando uno tiene un reconocimiento grande, que todo el mundo piensa que uno es célebre, etcétera, y le dan un proyecto a hacer, ponen ese proyecto absolutamente todo, ¿no? Torcí es para mí un proyecto, ¿cómo se dice?, fundador, ¿no? Ahí se inicia por primera vez el hecho de que un proyecto, un edificio público, es un edificio que debe tener más escala que la normal. O sea que debe evitar las ventanas, debe evitar las mamparas, debe evitar una serie de cosas que hacen que se ve menos presente. Y entonces hay que tratar una especie de opacidad envolvente con una gran luminosidad interior, ¿no? Para simplificar, había no hay forma. Ahí está. Es la junta de 4 programas, 3, uno por piso en esta parte lineal, y entonces había el problema de un hall que debía hacer igual algo muy importante con cosas secundarias. Entonces nos costó un trabajo loco, y yo que soy un fanático del ortogonal, solamente poniendo el ascensor al medio de esta línea que podíamos lograr un equivalente entre esta zona y esta, ¿no? O sea, la posición del ascensor decide la calidad de este espacio. Entonces, por primera vez hay una diagonal en una planta mía.
Entonces, la luminosidad exagerada, digamos, del interior es para que la gente comprenda que lo importante es la seguridad de la comunidad que mantiene al interior, entonces sobre el mundo de los niños, ¿no? O sea, al mismo tiempo eso da una gran tranquilidad, una gran seguridad a las madres, ¿no? A los padres. Y entonces se establece lo que decíamos en antes, ¿no? Vamos a trabajar las líneas, ¿no? Para que nunca se paren, para que siempre el ojo continúe, para que siempre todas las paredes no se acaben, sino induzcan una mirada en movimiento, ¿no? Con esta necesidad de presentar una fachada, podríamos decir opaca, ¿no es cierto? Una fachada que no mira al exterior, ¿no? Sino que se ocupa de lo que tiene dentro, nos obligó a crear realmente estoy bien distraído por esta maquinita. Yo te paso las diapositivas y quédate con el puntero y me dices siguiente. Ya, mejor. Puntero solo. Sí, puntero solo está a mi nivel. ¿Quién maneja la? Sí, está a mi nivel, puntero solo. ¿Tiene puntero solo? Sí, yo con todo de responsabilidad no puedo. Demasiado. Entonces el hecho de que la espacialidad lineal de acá busca su vista y su luz a través de una dilatación paralela ha sido un descubrimiento muy importante del cual